extractivismo, mirada alternativa de los territorios, y bueno, fue muy interesante que me haya invitado porque sobre todo el tema que les voy a presentar que tiene que ver con el caso chileno, pues, en este proceso constituyente inédito en Chile después de 200 años de historia. Para Chile es muy simbólico lo que está pasando, obviamente por el componente histórico y inédito que tiene esta experiencia en Chile. Así que voy a compartir pantalla porque tengo una presentación, ¿ok? Para que vayamos. Sale que no puedo compartir pantalla, creo que me tiene que autorizar Jorge Daniel Parra, ¿no? A Me ver, parece, Andrés, ¿no? ahí. Sí, deja ver si puedo. Ahí sí. Muy bien, sí. Ah, vamos viendo. Ahí sale Andrés, ¿eh? Sí, la quiero poner completa. A ver, espera. Es desde el principio. Bueno, ahí como les comentaba, mi idea es, bueno, ahí está más o menos lo que he estudiado y dónde me encuentro, y mi idea es como presentarles como una concepción, una mirada general sobre el proceso constituyente en Chile, pero desde sus bases, desde los últimos 40 años, un poco para entender, porque claro, hay muchas personas de Argentina que están presentes, de otros países en América Latina, y quizás presentarle una mirada más general y amplia sobre el proceso desde sus bases, desde el golpe de Estado, desde la imposición de un neoliberalismo feroz, de un extremo en Chile. Quizás Chile debe ser el país más neoliberal del mundo, más privatizado, mercantilizado, bancarizado. Así que les quise hacer una presentación general para que podamos conversar sobre por qué está pasando finalmente lo que pasó en Chile. Lo que pasó con el estallido, revuelta social o rebelión, es una consecuencia histórica de un proceso de acumulación de fuerza y de rabia y de ganas de transformar y hacer un país distinto. ¿Ok? Vamos con la primera diapositiva. Todo comenzó, ven bien, no me escuchan bien, ¿cierto? Sí, se lo Perfecto, escucha perfecto. bien. Escucha, sí, Bueno, sí. bueno, en Chile todo comenzó, como muchos lo conocen, obviamente Sí, se todo, escucha bien. se escucha bien, todos pertenecen a generalmente ciencias sociales, de la educación. Bueno, uno conoce más o menos, sabe que en otros países conocen el caso chileno porque es bastante emblemático por ser quizás el primer experimento neoliberal del mundo. Y como saben, bueno, esto ocurrió un 11 de septiembre de 1973, donde las Fuerzas Armadas generaron un golpe de Estado al gobierno democrático Salvador Allende. En aquel entonces se instaló una junta militar que duró 17 años en el poder, hasta 1988, desde el plebiscito del sí y el no, se instaló una junta militar y obviamente se impuso una política de muerte, una política de represión, pero lo que tiene bastante particular esta dictadura en Chile, a diferencia de otras dictaduras latinoamericanas, es la imposición de un modelo económico de manera muy, muy estructurada, muy institucionalizada, se podría decir. Aparte de la represión, los desaparecidos, las muertes, que es lo más grave que pasó, y como aparecen en algunas cifras, lo que pasó en Chile fue un experimento neoliberal impuesto obviamente desde la mirada más conservadora y neoliberales del mundo, proveniente de Estados Unidos, desde la mirada desde el pensamiento más conservador. ¿Ok? Primer experimento neoliberal, como aparece ahí. Primer país en el mundo en implementar fuertes políticas monetaristas, a finales de la década del 70, la influencia de los llamados Chicago Boys. Bueno, muchos los conocen, estos de Chicago Boys son estudiantes de economía en la Universidad Católica que viajaron a la Universidad de Chicago en la década del 70, unos discípulos de Milton Friedman, evidentemente, que fueron finalmente los gestores, los que impulsaron este modelo económico fundamentalista, de mercado céntrico, y instauró las bases del modelo de desarrollo neoliberal y extractivista en Chile. Y hay un libro que es bastante importante y conocido que se llama El Ladrillo, que es como la base, casi como la Biblia del neoliberalismo en Chile. Si lo pueden revisar, es un libro bastante emblemático que ahí instala una mirada neoliberal ya desde aquel entonces, de 1972. Chile se puede decir que se adelantó a muchos países en el mundo con respecto a políticas neoliberales. ¿Ok?
Y claro, este modelo neoliberal, estas políticas monetaristas, tenían que tener un sustento también constitucional. En Chile, en 1980, se instaura una dictadura, se instaura una constitución de manera fraudulenta, se hace un plebiscito, el sí y el no, y gana, y se instala una constitución hecha, redactada con juristas muy conservadores, que vienen obviamente cercanos obviamente a la dictadura, Pinochet, instaura una constitución neoliberal totalmente. O sea, en Chile quizás la primera también constitución neoliberal del mundo, donde declara explícitamente el carácter subsidiario del Estado. Y esta constitución de 1980 tiene obviamente constituciones anteriores, que obviamente no fueron neoliberales, pero las constituciones en Chile, como se sabe, las dos anteriores fueron de 1933 y 1925, que fueron constituciones que sentaron las bases del Estado centralista, uninacional y extractivista del país. Y nunca estas constituciones, igual que la del 80, tampoco tuvo un carácter democrático. Siempre fue un grupo de juristas, un grupo de expertos, un grupo de iluminados, poco menos, que construyeron las bases del país. Bueno, el 80 fue lo mismo, solo que tuvo un fuerte componente neoliberal y privatizador, donde el Estado terminó siendo subordinado a lógicas de mercado y a grandes grupos económicos. Ahí está la Comisión Ortúzar, que es la comisión designada por el dictador Pinochet para escribir esta constitución, que eran como un grupo de expertos, juristas, todos muy conservadores, y el 11 de septiembre del 80, paradójicamente, 11 de septiembre, paradójicamente, en verdad, ese día es el día de la votación de esta constitución fraudulenta. Digo fraudulenta porque finalmente votaron personas fallecidas, sin carnet de identidad, varias veces. Fue un escándalo que buscó como legitimar esta constitución de manera democrática, pero se sabe y está archi estudiado de que fue una votación totalmente fraudulenta. Y bueno, ganó obviamente el sí por la nueva constitución, y esa es la constitución que nos rige hasta el día de hoy en Chile. ¿Qué pasó a la vuelta a la democracia? El retorno a la democracia, que bueno, que viene con el plebiscito del sí y el no, por el sí por la continuación de Pinochet, o por el no que llamara nuevas elecciones democráticas por primera vez. Bueno, acá obviamente el dictador Pinochet no sacó nomás a la opción no, ganó ampliamente, no ampliamente, pero ganó de manera bastante contundente el 55,91% de los votos. Y en ese entonces, quien asumió los gobiernos fueron la coalición de la concertación. Me imagino que muchos la conocen. Es una coalición que se autodefine como centro-izquierda, una izquierda muy moderada, pero que finalmente una izquierda que se subordinó también y profundizó el neoliberalismo en Chile. Eso también lo dramático en Chile, que en Chile lo que profundizó el neoliberalismo fue una coalición llamada de centro-izquierda. Muchos de ellos del Partido Socialista, el PPD, en aquel entonces, en la Democracia Cristiana, el Partido Radical, partidos que fueron contrarios obviamente a la dictadura y a Pinochet, bueno, se gobernaron por más de 20 años con políticas neoliberales y con profundización del sistema. Entonces, por eso se institucionalizó tanto el modelo neoliberal en Chile. De hecho, en 2005, Ricardo Lagos, que es un presidente del Partido Socialista, de esta coalición de centro-izquierda, muy neoliberal, que es una izquierda como de mercado, se podría decir, que como otra izquierda en el mundo, no es la única, obviamente, le puso su firma a esta constitución en el año 2005. Lo que obviamente fue bastante dramático, porque claro, fue una coalición de izquierda que le pone la firma a una constitución hecha en dictadura y con bases neoliberales. Bueno, y entre el 2013 y el 2017 hubo cierta apertura, porque claro, durante el 2010 gana Sebastián Piñera, pierde la concertación, y ahí aparecen grandes movilizaciones, obviamente, movimiento estudiantil, sobre todo movimientos de trabajadores, distintas movilizaciones socioambientales, y el 2013 llega la nueva mayoría. ¿Quién es la nueva mayoría? Es una coalición que son los mismos partidos de la concertación, solo que se incorpora el Partido Humanista, o Partido Comunista, perdón. Y hay un cierto giro al progresismo, más reformismo, pero no tiene la consistencia que otros gobiernos progresistas, se puede decir, en la región. O sea, yo en Argentina, por ejemplo, uno compara, por ejemplo, el kirchnerismo con todas las críticas que uno le puede hacer, hay un discurso más progresista, más de confrontación a ciertos grupos económicos. Bueno, en el caso de Chile, esta coalición llamada Nueva Mayoría, fueron algunas reformas, regular un poco el lucro, por ejemplo, en educación, a ciertas reformas tributarias,
pero no había un relato, no había un discurso, no había una mirada más de transformaciones más importantes. Fue una coalición que se quedó ahí y por lo mismo, el 2000, luego de eso, volvió Sebastián Piñera al gobierno de Chile. ¿Cuáles son las consecuencias de este modelo fundamentalista, neoliberal, monetarista, privatizador, mercantilizador, prácticamente todo? Bueno, son en todos los ámbitos. Por eso les quise hacer una presentación súper amplia para ver en qué ámbitos abarca este modelo neoliberal a ultranza. En primer lugar, la privatización de las grandes empresas estratégicas del Estado de Chile. Se hicieron las grandes privatizaciones durante la dictadura, el de electricidad, de agua, de luz. Se hicieron las grandes privatizaciones de manera fraudulenta también, y obviamente redujo el tamaño del Estado en dictadura. ¿Qué más? La privatización de las fuentes y gestión del agua. Esto es muy importante porque en Chile es el primero, y más que el primero, es que quizás el único país en el mundo que tiene privatizada no solo la gestión de las aguas, ya que hay mucho activista, hay mucho movimiento en Chile, bueno, desde Modatima, el Movimiento por el Agua de los Territorios, que han peleado contra esta mirada mercantil sobre el agua. Es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua, o sea, el agua misma. En Chile, por ejemplo, existe un mercado del agua hasta el día de hoy, personas que pueden tener agua sin tener tierra, y tener tierra sin tener agua. O sea, se puede vender agua y comprar agua sin tener tierra. O sea, la mercantilización total de un bien común tan importante como el agua. Bueno, y se profundizó los distintos extractivismos. El minero en Chile, un país minero históricamente, antes por el salitre, ahora por el cobre. Y la minería también se dejó al sector privado también, porque claro, durante el gobierno de Salvador Allende se nacionalizó el cobre. Bueno, desde el Pinochet hacia adelante se privatizó nuevamente, y el cobre quedó en manos de los grandes grupos económicos del país, y transnacionales también. ¿Qué más? Se privilegió también los privilegios de las Fuerzas Armadas también. Las Fuerzas Armadas en Chile, aunque uno no crea, es casi como una casta, es casi como un grupo como privilegiado que tiene pensiones distintas al resto de la población, tiene cárceles distintas, tiene una salud distinta, tiene vivienda, es un grupo bastante privilegiado. Bueno, es tan privilegiado que, bueno, este pacto, esta transición de Pinochet a la Concertación, Pinochet, después de soltar el poder, después de la votación del sí y el no, terminó siendo senador vitalicio. Él fue al Congreso, primero en el Congreso Pinochet. Bueno, menos mal que fue detenido en Londres, pero cuando fue detenido en Londres en los 90, Pinochet era senador. Y eso refleja la cantidad de privilegios que se han mantenido con la Fuerza Armada en Chile. Y es un tema muy importante que la nueva Constitución debiera tocar también. ¿Hasta cuándo van a tener ciertos privilegios por sobre otros ciudadanos en Chile, como son el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea? ¿Qué más? El Estado uninacional también. Se continuó con un Estado muy nacionalista, sin ningún tipo de reconocimiento a ningún pueblo indígena, un Estado completamente monocultural y uninacional. La represión y militarización contra el movimiento mapuche, y esto es en dictadura y en democracia. Eso se ha profundizado también al Gualmapu. Hay mucho vínculo también con las forestales, por ejemplo, en Chile. Chile es un país de extractivismo forestal, donde se planta muchos monocultivos como el pino, como el eucalipto, y en zonas mapuche, territorios mapuche. Entonces hay un fuerte interés económico en el territorio mapuche. Y por ende han sido siempre quedados como sin ningún tipo de derecho y ningún tipo de reconocimiento, porque saben que si hay reconocimiento va a haber un cambio al modelo económico, modelo productivo, a distintas formas al respecto. Sistema de salud, un sistema de salud también muy privatizado, una salud para los pobres y una salud para las élites. La educación, una educación muy fragmentada y desigual, donde, bueno, les voy a mostrar algunos gráficos después, como la matrícula de educación universitaria y escolar pública es muy baja. Principalmente se ha extendido ampliamente la educación privada y con plata del Estado, incluso incentivado que el lucro se haya mantenido en la educación en Chile, tanto a nivel universitario como a nivel escolar. La bajísima sindicalización que tiene Chile hasta el día de hoy, también es el resultado de este neoliberalismo extremo. Bueno, también el aborto, que ha sido negado históricamente hasta el año recién, el 2017. Hasta el año 2017 en Chile no había ninguna posibilidad de ningún tipo de aborto, ni un derecho reproductivo de la mujer, ni aborto ni por violación, ni aborto por riesgo de la madre, hasta el 2017.
aparte de ser un fundamentalista económico, también una mirada muy conservadora, muy del mundo más conservador de la Iglesia Católica, que se fusionó con estos fundamentalistas de mercado de Chicago y generó una constitución para una familia, un tipo de familia y un tipo de economía también. ¿Qué otras consecuencias del modelo que se mantiene hasta el día de hoy? El financiamiento ilícito de la clase política de grandes empresas como Sokimich, que es una empresa de litio, que se privatizó también durante la dictadura, que es yerno de Pinochet, el dueño, o grandes empresas como Penta, han financiado a la clase política estos últimos 20 años. Hay bastante escándalo con respecto a eso, y por eso también el desprestigio de la clase política actual en Chile. La imposición de un sistema de capitalización individual, y también con este sistema de FP, que a los ciudadanos de Chile nos obligan a ahorrar para que una administradora use nuestra plata y la inviertan en los grandes grupos económicos del país. O sea, en Chile se está peleando también por un sistema de reparto, queremos un sistema de reparto, un sistema público en serio, y no que unas administradoras privadas vengan a administrar nuestra plata e invertirla en distintos grupos económicos. Está la concentración brutal de la riqueza. Chile es una concentración brutal de la riqueza, donde el 33% de los ingresos lo concentra un 1%, más que incluso países como Estados Unidos, grandes países capitalistas. Chile tiene una brutal concentración de la riqueza, bueno, partiendo por el presidente de Chile, que es uno de los presidentes más ricos del mundo y que tiene una fortuna de más de 2.000 millones de dólares. Y él representa mucho eso, esa concentración de la riqueza. Concentración de los medios escritos, radio y televisión. Esto es súper importante. Bueno, en Argentina una discusión súper rica e importante sobre la ley de medios. Bueno, en Chile esa discusión no se ha dado ni por si acaso, y esperemos que este nuevo proceso constituyente y esta nueva convención constitucional se dé esa discusión en una idea de democratizar la palabra, de cruzar los medios, la radio, la televisión. En Chile la prensa escrita es duopólica, si trata de un grupo económico, que son la Tercera y el Mercurio, que han concentrado los medios de los últimos 30 años. La privatización de la educación, la bajísima participación electoral también se puede ver. Y esto es muy importante, el endeudamiento privado y de los hogares y la bancarización de la sociedad. A mí me parece que esto fue lo que detonó lo que pasó el 2019, porque Chile ha vivido a costa del crédito, a costa del banco. Las personas para comer, para viajar, para moverse, usan la tarjeta de crédito, no existe ninguna regulación, y obviamente eso en un momento no da para más, pues cuando uno tiene mucho más deudas de su salario, tiene unas deudas por sobre el promedio. Obviamente en Chile el tema de la bancarización es un tema muy importante porque tiene que ver con que la gente ya pueda vivir ya, finalmente. Ya se los comieron las deudas, y eso detonó obviamente lo que pasó el 2019. Una política de vivienda subordinada también a las especulaciones inmobiliarias, una desregulación completa del mercado en suelo en Chile también, con respuesta a esta, como consecuencia de este modelo hiper neoliberal, una descentralización, pero de mercado en Chile. Yo trabajo en una municipalidad, por ejemplo, una municipalidad que tiene bastante pocos recursos y que reproduce finalmente la pobreza y la desigualdad territorial en Chile. En Chile los municipios, que son pequeños gobiernos locales, que en la práctica no son gobiernos locales, son administraciones locales, y reciben muy pocos recursos aparte del Estado. Entonces terminan reproduciendo la segregación, la desigualdad, y finalmente reproduce lo que quiere el modelo finalmente. Y un país con lleno de tratados comerciales, firmados en todo el mundo, apertura completa al exterior, lo que ha generado evidentemente una mayor concentración económica en el país. En cuanto a algunos gráficos, me gustaría mostrarle esto, por ejemplo, en cuanto a educación. ¿Cuánto el gasto privado en educación por proporción del gasto total en educación? Por ejemplo, en Chile, el gasto privado, perdón, en Chile el 41, estos son datos desde el 2012, esto no, incluso ha empeorado hasta el día de hoy. En Chile el 41% viene de los hogares, del bolsillo de los hogares, no viene del Estado. Si uno compara con países como Estados Unidos, también Argentina, cualquier país, es mucho menor. O sea, son las familias, los hogares quienes financian su educación finalmente. En cuanto al desalojo de la educación pública, esto en cuanto a la matrícula pública escolar, Chile tiene un 36% de educación pública, y en este momento incluso es menor todavía. En educación universitaria es mucho menor, no es más del 15% en educación universitaria pública. Generalmente es privada y grandes grupos económicos que han concentrado la matrícula pública, privada, perdón.
en educación. ¿Qué pasa con el salario mínimo versus el salario complementario? Acá muestra la desigualdad también. Este salario mínimo no está actualizado, es como el 2015, ahora es un poco más, unas 300 y tantos mil pesos. Pero la diferencia de un parlamentario, que los parlamentarios en Chile son los parlamentarios quizás que ganan más dinero en relación a otros parlamentarios de Europa, de América Latina, está hablando de mucho, mucho dinero en comparación a otros países. En cuanto a la morosidad, por ejemplo, que tienen con las deudas, con el endeudamiento de los ciudadanos en Chile, es altísimo. En Chile, el chileno promedio finalmente le debe mucho a la banca, al retail. Piensa que el 40% es de morosidad al retail, a las grandes empresas, Almacenes París, Ripley, finalmente son las que endeudan a los chilenos, la banca también. Es un país muy bancarizado y que depende mucho del crédito para vivir, para comer, para todo, en verdad, para educarse, para vestirse, para tener salud. Es bastante dramática la situación y el 2019 yo creo que esto finalmente explotó, ya no se dio para más. ¿Qué pasa en la concesión de la riqueza? Como les comentaba, de ingresos. Bueno, Chile el 1% concede el 76% de los ingresos. Si uno ve la lista, por ejemplo, de otros países, Rusia, Estados Unidos, que es como el centro del capitalismo a nivel mundial, el 1% concentra el 20%. O sea, estamos hablando de una concesión de la riqueza en Chile, pero brutal. Por eso uno nos sorprende cuando ve los rankings Forbes de las grandes fortunas que aparecen varios chilenos, un país muy pequeño. Aparece la familia Luxich, la familia Angelini, la familia Mate, aparecen como las grandes fortunas a nivel mundial. Entonces, uno no va a extrañarse el por qué, es resultado finalmente de un modelo económico que se impuso a la fuerza. La sindicalización en Chile también es bajísima, como les decía antes. El 81.8% nunca ha estado en un sindicato en Chile. En Chile siguen existiendo políticas antisindicales, cada sindicato puede negociar con la empresa, no existen grandes conglomerados sindicatos, o sea, Chile tiene una bajísima capacidad de organización sindical. Y eso también por el modelo económico que se instauró en dictadura y que se profundizó en democracia. Ahora, ¿qué pasa con los movimientos sociales en Chile? Quizás lo más positivo que ha pasado en los últimos 20 años en Chile. La articulación, las distintas demandas que se han peleado, que se han luchado en la calle, que se han convergido, hay una convergencia entre demandas históricas. Ha habido muchos movimientos importantes en Chile en los últimos 20 años. Me gustaría revisar algunos con usted. Por ejemplo, el movimiento estudiantil. Quizá el primer gran movimiento, el primero quizás que podría decir como que de mayor articulación, que esto viene, bueno, y principalmente viene de los secundarios, estudiantes de enseñanza media en Chile, que como está la ACES, está la CONES, bueno, la Confederación Universitario, hay distintas movilizaciones importantísimas de los secundarios de cuestionar este modelo económico de lucro, de este adultocentrismo, de todo este extractivismo. Han sido unos pioneros, yo del movimiento estudiantil para el resto de los movimientos en cuanto a instaurar demanda, crítica. Ha sido un movimiento muy importante en Chile y que ha llamado mucho la atención a nivel mundial. Movimiento mapuche también, casi histórico, también de estas organizaciones, como la CAM, como la Historia Mapuche, el Consejo de Todas las Tierras, y distintas organizaciones en Hualmapu, que reivindicaron obviamente tanto el extractivismo forestal como la usurpación de tierras. Es una demanda histórica y una demanda que es fundamental, que es construir un país plurinacional, un mínimo reconocimiento. En Chile, si bien hay una ley indígena de comienzo de los 90, que hay un reconocimiento, se nombra a los pueblos indígenas en Chile, a nivel constitucional no existen los pueblos indígenas, no existen. Es una condición como si fuera solamente vivieran chilenos. El resto no existen, no se les nombra como que no existieran. Y una invisibilización que finalmente es totalmente colonial. Está el movimiento feminista también muy importante en los últimos 20 años. La coordinadora feminista 8M, por ejemplo, ha cumplido un rol súper importante en Chile de crítica al patriarcado, crítica a todas las prácticas machistas. Bueno, ha sido un movimiento súper, sobre todo en los últimos años, muy importante en Chile. Este movimiento de pobladores también muy importante, por el derecho a la vivienda, hasta el MPL, el UCAMAU, movimientos por el derecho a la vivienda, obviamente, y movimientos por esta mercantilización también en el plano de vivienda, esta especulación inmobiliaria, este extractivismo urbano, por ejemplo, como plantea Enrique Viale, por ejemplo, bueno, que es de Argentina, cómo se van apropiando el territorio también las grandes mobiliarias, estos grandes edificios,
también es una demanda muy importante. El movimiento Chile Mejor Sin TLC, por ejemplo, es súper importante, que es un movimiento que cuestiona todos estos tratados de comercio, que finalmente a quién beneficia. Está centrado en las grandes capitales y el consumo. Pero claro, la concentración de la riqueza no es un tema, y la desprotección también, ambiental, laboral, porque todos estos tratados comerciales, ahora por ejemplo se está discutiendo todavía el TPP-11, que son tratados comerciales que obviamente pueden afectar la soberanía en cuanto, no soberanía nacional, en cuanto al términos ambientales, laborales, por ejemplo, la organización, incluso está como puede poner en riesgo también la futura constitución de Chile. Con tanto tratado comercial que tiene Chile, Chile va a tener que hacer algo al respecto, si quiere poner derechos laborales fuertes, derechos ambientales fuertes. Bueno, hay tratados de libre comercio que pueden frenar este impulso constituyente. Está el movimiento de diversidad sexual también del móvil y otras organizaciones, Fundación Iguales, que apelan obviamente a unidad de diversidad sexual, de matrimonio igualitario. Por ejemplo, en Chile no existe el matrimonio igualitario, existe un acuerdo de unión civil que fue hace unos años atrás, pero matrimonio igualitario en Chile aún no existe, y por ende siguen violando derechos humanos básicos. También está el movimiento migrante, esto es súper importante, sobre todo en la actualidad. Hoy en día se acaba de aprobar una ley de migración, una ley que criminaliza y estigmatiza finalmente la migración, que lo que busca finalmente es centrar una mirada de seguridad, de expulsión. Se están expulsando inmigrantes en el norte de Chile de manera de un día a otro, no hay un proceso. La verdad que una ley completamente fuera de cualquier marco internacional y de derechos humanos, que está centrado en justamente en reproducir estos modelos racistas y de estigmatización, sobre todo a migrantes latinoamericanos. Está el momento socioambiental, que es un momento muy importante en Chile y en América Latina, obviamente. Está el momento para los territorios, Modatima, y una cantidad de organizaciones en el norte, en el sur, en el centro, contra el extractivismo minero, contra el extractivismo forestal, el extractivismo pesquero también, contra el extractivismo agroalimentario también. Es una cantidad de asambleas que se han generado estos últimos 20 años enorme, y mucha resistencia y muchas propuestas con respecto a este modelo de muerte, se podría decir, que mercantiliza los fines comunes. Hay un movimiento regionalista muy importante, muy fuerte. También Chile es un país centralista, pero extremo, desde los últimos 200 años, que Chile, por ejemplo, este mes de mayo no solamente se van a las elecciones constituyentes, también van a las elecciones de gobernadoras y gobernadores, que es primera de la historia, después de 200 años, que en Chile vamos a elegir a los gobernadores y gobernadoras. Que en otros países del mundo es como que hace rato que están eligiendo gobernadores regionales. Bueno, en Chile no, Chile es tan centralista, es tan unitario, y aparte muy presidencialista también, que las regiones han sido subordinadas a este reino que es en Santiago, que termina subordinando a las otras regiones del país. Está el movimiento también de trabajadores, el colegio de profesores ha sido súper importante en cuanto a una crítica a esta mercantilización de la educación. Está el Confusam, que son los funcionarios de salud, ANEF, CUT, que son los trabajadores, obviamente, en Chile. El movimiento Numa FP, por ejemplo. Este movimiento súper importante ha sido en Chile para cuestionar este modelo de pensiones privatizador, y que nos obliga finalmente a ahorrar para que una administradora de pensiones especulen con la plata de uno. Y bueno, por suerte, desde el año pasado han comenzado hay unas reformas del Estado para retirar esta plata que estaba secuestrada por estas seguras de pensiones que especulaban. Bueno, han habido varios retiros de nuestro ahorro, lo que ha sido un alivio, obviamente, en este contexto de pandemia y de contexto de crisis sociosanitaria, porque el Estado en Chile es bien poco lo que ha aportado en este contexto de COVID y de contexto sociosanitario. Así que finalmente estamos gastando nuestra propia plata en poder vivir, en poder alimentarnos, el poder compartir, el poder desplazarse. Los chilenos están recurriendo a sus propios fondos para poder vivir, que es bastante dramático, pero no hay otra alternativa. El Estado chileno ha sido bastante negligente y no ha querido, ha continuado con esta política, esta poquita focalizadora, centrada en los más pobres, una mirada muy neoliberal también. En Chile, la idea, por ejemplo, de derechos universales no existe. Entonces, claro, ideas, por ejemplo, de una renta universal para estos ideólogos neoliberales, no, solamente está centrado en una mirada muy focalizadora a los más pobres. Y entonces, claro, dejan fuera a gran parte de la población que está endeudada, que no tiene cómo vivir.
Y también está este movimiento por la diversidad mental, que también es importante este movimiento, que es un momento del tema que está apareciendo sobre todo esto con la nueva ley de salud mental en Chile, que es una ley que también lo que busca es igual que la ley de migraciones, termina siendo una ley que termina más estigmatizando y avalando un modelo biomédico sobre la salud mental, que es un modelo también muy discriminador, muy centrado en la mirada muy biopsiquiátrica, y bueno, por eso hay muchas organizaciones en este momento que está cuestionando esta ley de salud mental por su carácter biomédico y reduccionista con respecto a cómo estamos entendiendo la salud mental. Grandes movilizaciones en los últimos 20 años, bueno, ha habido muchas grandes movilizaciones, quizás la primera, la más emblemática de todas, desde la 2000 adelante, el mochilazo, que esta movilización estudiantil de los secundarios, por ejemplo, estudiantes secundarios. Está la Revolución Pingüina también en 2006, también son de secundario. Está el estudiantazo chileno, el no al lucro en 2011. Esto es muy importante acá cuando llega Sebastián Piñera. En 2010 llega Sebastián Piñera, bueno, y en el 2011 aparece esta gran movilización. Yo recuerdo que estaba en Argentina viviendo en Córdoba y no podía entender, y me parecía, y estaba muy expectante lo que estaba pasando en Chile, porque hubo una gran movilización estudiantil, donde se articuló mucho el movimiento estudiantil con los entre secundarios, universitarios, y se empezó a cuestionar ya por primera vez, de manera masiva, la idea del lucro. Y no solo en la educación, la idea del lucro como en la sociedad en general se empezó a cuestionar. Está también el segundo Punta Arenas, que tiene una demanda mucho más regionalista, con Punta Arenas, de cómo las regiones siguen siendo finalmente el patio trasero de un reino casi prácticamente que es Santiago, que utiliza los bienes comunes y los recursos de todas las regiones por el beneficio de la capital. Bueno, está el No Hidroaicén, por ejemplo, que es un movimiento socioambiental crítico de una megaproyecto energético de Hidroaicén, donde finalmente, gracias a la movilización ciudadana de todo Chile, se paró este megaproyecto energético. Está la Marcha por la Defensa y Recuperación del Agua, del 2013, donde ha sido un espacio muy interesante de articulación de distintas asambleas, movimientos, organizaciones por la defensa del agua y contra el extractivismo en Chile. Está las distintas manifestaciones del NOMA AFP también, tiene que ver esta crítica a este sistema de pensiones privado que nos obliga a ahorrar y finalmente grandes empresas terminan especulando con el dinero que hacemos uno y terminan concentrando más la riqueza, pues la plata de estas FP terminan en las grandes fortunas de Chile. El Mayo Chilote también, otra demanda, otra movilización también regionalista, también de Chiloé, el Chiloé, también por mayor reconocimiento. Y el Mayo Feminista también es muy importante, el 2018, ahí cuando comienza una activación muy fuerte del movimiento feminista en Chile, 2018, con una mirada muy crítica con respecto, bueno, dentro de las universidades, de cómo se ha naturalizado el machismo, el sexismo a nivel universitario y se ha expandido por todo Chile y ya hay cada 8 de marzo en Chile es un día de muchísima movilización a nivel país. Esas son algunas fotos, por ejemplo, de algunas movilizaciones. Está la primera, la LOCE, que tiene que ver con el fin de una ley en educación realizada en dictadura, de los secundarios. Esta fue la toma del 2006. Después viene Final Lucro, que tiene que ver con la movilización del 2011, que tiene que ver con la educación, cómo se mercantilizó la educación en Chile, tanto a nivel universitario como a nivel escolar. Está también la movilización de No Más FP, No Más Robo, porque en Chile sentimos que las FP finalmente nos roban, finalmente nuestro ahorro, y hay una movilización también contra la educación no sexista, que es el movimiento feminista. Otras muy grandes movilizaciones, Agua para los Pueblos, que es la movilización las marchas por el agua, la revolución del agua y su defensa a nivel nacional, que se ha hecho desde 2013 en adelante, todas estas distintas marchas. Está, obviamente, hay una foto ahí también de las banderas de Punta Arenas, que tiene que ver también con una demanda regional muy importante contra el Estado centralista chileno. Hidroaicén también, una movilización contra este megaproyecto energético. Y deja también la movilización mapuche. Eso fue me acuerdo, eso fue por el caso de Camilo Catrillanca, que fue asesinado por la espalda por la fuerza militarizada chilena. Y hay una movilización muy importante ahí por reconocimiento y por verdad y justicia también. ¿Qué pasó en 2019? Bueno,
el 2019 se articularon todas estas demandas, todos estos movimientos, hubo una explosión ahí como a nivel social, y nunca, pero nunca en Chile yo creo hubieron tantas movilizaciones y tanta crítica y tanta cacerolazos por todo Chile, movilizaciones por todo Chile, fue impresionante. Yo creo que nadie, ni los más optimistas, esperaban que pasara algo así en Chile, ese nivel de movilización, en un país sobre todo tan neoliberal, tan privatizado, tan institucionalizado el neoliberalismo en Chile, pero finalmente pasó lo que todos queríamos que pasara en algún momento, que fue un estallido social y una revuelta popular, una rebelión. Acá puse como los distintos pasos o los distintos momentos de esta revuelta social y el proceso constituyente en Chile. Todo esto parte nuevamente por los secundarios. Los secundarios que fueron, bueno, que son los estudiantes de enseñanza media de Chile, fueron los primeros bueno, cuestionaban es un movimiento que siempre ha sido cuestionador de todo, y una de sus estrategias durante este año, un poquito antes del estallido, un poquito antes, durante el mes de octubre, en los primeros días, empezaron a evadir el pasaje del metro, del subte, como dicen ustedes, de manera masiva. O sea, uno veía el metro y constantemente están evadiendo el metro, porque subieron el pase escolar, perdón, la tarifa del metro, la subieron, y como protesta y como rechazo de esto empezaron a evadir el metro, pero de manera muy sistemática, muy organizada, y claro, el gobierno Sebastián Piñera no sabía qué hacer, y qué hizo con lo que sabe hacer: reprimir. Empezó a reprimir esta movilización y esta evasión del metro, porque era súper una estrategia muy inteligente la que hizo los estudiantes, porque claro, el metro es lo que conecta a Chile, a Santiago, perdón, entonces claro, parar el metro en Chile es como parar Santiago. O sea, el santiaguino no puede vivir sin metro, entonces claro, fue muy estratégico lo que hicieron los estudiantes, llegó la represión fuerte a los estudiantes, pasó el tema de la quema del metro. Y esto es una situación bastante rara, que no está muy bien estudiado. Todavía no existen los condenados de quién fue el que quemó el metro, porque en Chile se quemaron muchas estaciones del metro. O sea, no fue una, fueron muchas estaciones del metro. Y todavía no está muy claro a nivel judicial quiénes fueron los responsables. Obviamente Sebastián Piñera lo que hizo fue construir un enemigo, que hay una gran organización detrás, que quemó el metro, y bueno, finalmente no ha llegado nada a esa teoría. Finalmente es una teoría y una hipótesis que lo que buscó fue respaldar después la represión que vino después. Después vino el estado de excepción, toque de queda, y Sebastián Piñera debe haber pensado que un toque de queda iba a parar esta situación. Hay que pensar que el toque de queda en Chile, bueno, solamente en Chile, pero es muy simbólico, porque uno toque de queda empieza en la dictadura en Chile. Entonces, claro, entonces, si bien durante el terremoto del 2000, del 2011, del 2010, perdón, hubo un estado de excepción, pero no fue un carácter como, fue por una emergencia, y no hubo toque de queda como pasó el 2019, no hubo toque de queda y fueron varios días. ¿Y qué pasó ahí? La gente salió mucho más a las calles. O sea, esto fue como echarle benzina finalmente al tema. Mucha más gente en las calles, ahí la movilización creció muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cacerolazo por todo Chile, protestas multitudinarias, cabildo autoconvocados por montones, por el agua, por un trabajo digno, por derecho a la salud, vivienda. Bueno, hubieron muchos cabildos en Chile. Bueno, siguen habiendo cabildos, pero ahí aparecieron muchos cabildos y nunca antes vistos. Se conformó una mesa de unidad social, es súper importante decirlo, para poquito como dar un poquito una plataforma de organización donde convergieron distintas organizaciones ecologistas, socioambientales, laborales, sindicales, feministas, bueno, distintas organizaciones convergieron esta mesa de unidad social durante el 2019. Después vino la consulta municipal, porque claro, el gobierno de Sebastián Piñera como que no reaccionaba, pues no sabía qué hacer con todas estas manifestaciones, porque claro, fue peor, el toque de queda generó mucho más movilización. Y finalmente los municipios, que son estos pequeños gobiernos locales, organizaciones locales, decidieron como llamar un plebiscito, no un plebiscito, pero una consulta ciudadana, porque claro, no es convocante, o sea, no es... Entonces llamó a una consulta ciudadana para decidir si nosotros queríamos una nueva constitución o no. Finalmente hubo un acuerdo político en el Parlamento, al ver, claro, que finalmente los municipios se estaban como adelantando a la clase política, senadores y diputados, y se llegó a un acuerdo político donde se llama el Acuerdo por la Paz, que es un acuerdo que busca generar las bases
para el plebiscito, bueno, que tuvimos el año pasado y para una nueva constitución. ¿Qué pasó? Ampliamente ganó, obviamente, en el plebiscito la opción sí, por más del 80% de los votos. Fue impresionante la cantidad de personas que votaron y la diferencia, que ahí se demostró que realmente en Chile se querían cambios importantes y que toda esta politización que fue construyéndose de a poco derivó en un sí rotundo a la nueva constitución. Y está la elección de los constituyentes, que se iba postergando. Esto iba a ser en el año pasado, a finales del año pasado, después en abril, y ahora va a ser en mayo. 15 y 16 de mayo, bueno, va a ser la nueva elección. Por primera vez en la historia de Chile va a elegir a candidatas y candidatos constituyentes y tiene una situación bastante importante que va a ser de carácter paritario. 50 y 50 hombres y mujeres. En eso ha sido bien importante. Claro, hay cierto escaño para los pueblos originarios, pero claro, es un acuerdo que hay cosas que no... Que de partida este acuerdo que se hizo el año pasado para la clase política fue espalda de la ciudadanía, o sea, la forma como se constituyó, las bases, fue desde la clase política. Entonces, existe aún todavía mucha desconfianza de lo que vaya a pasar en Chile, pero también mucha expectativa también de lo que pueda pasar, no solamente institucional, políticamente, con respecto con nuestros nuevos constituyentes y quiénes van a formarla. Bueno, todavía estamos en eso, como hasta qué puede pasar con esta nueva convención constitucional, como se llama, que se va a elegir en el mes de mayo. Estas son algunas fotos de las grandes movilizaciones. Bueno, ahí está el primera foto que tiene que ver con la evasión del metro, los estudiantes secundarios saltando el metro, los torniquetes, como le decimos acá, de manera masiva, ampliamente. Después están las fotos de las distintas cacerolazos, por ejemplo, en todo Chile. Ahí está la performance de las tesis también, que fue casi un himno en Chile y a nivel mundial. Justo en plena revuelta social apareció este himno de las tesis y se masificó, y era impresionante como en todo Chile reproducían esta performance de las tesis. Fue muy impresionante también. Y está la plaza de la Dignidad, como se le renombró desde la sociedad. Ex Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, se le renombró ahora por todo lo que está pasando a nivel político. Y arriba la bandera mapuche. La bandera mapuche ha sido muy simbólica en todo lo que ha pasado. Si uno va a las manifestaciones, la bandera que más se repite es la mapuche. Partidos políticos son muy pocas, las banderas casi no se ven. Pero la bandera mapuche siempre ha sido como un símbolo de lucha, de cuestionamiento, de crítica al respecto. La parte, claro, más negra y oscura, más dramática de todo este proceso tiene que ver con las violaciones de derechos humanos de parte del Estado chileno. Y hay distintos informes que respaldan tanto Amnistía Internacional, Human Rights Watch, bueno, distintos organismos institucionales de derechos humanos en Chile, por ejemplo, bueno, los fallecidos, las personas con daño ocular, por ejemplo, con la represión policial, la cantidad de detenidos, simulacros de fusilamiento, violencias contra mujeres, personas LGTB, ataques homofóbicos, tortura contra niños. O sea, fue una época muy dura también, si bien una época muy interesante y genera mucho optimismo, también de mucha represión, como no se veía desde la dictadura. Quizás esto se había visto solamente en el Gualmapu, en esta represión tan dura, pero a nivel como en Santiago, a nivel como general, desde la dictadura no se había tanta violencia y tanta represión policial hacia todas las personas manifestantes. Golpizas, humillaciones, de verdad brutal. Bueno, lo que está viendo Colombia siento que se parece bastante a lo que vivió Chile, que, bueno, en Chile sigue con toque de queda, son bastante curioso que llevamos prácticamente toda la pandemia con toque de queda y no tiene no son razones sanitarias, son finalmente razones de control social y poder mantener como el orden de este gobierno que prácticamente no tiene ninguna aprobación de Sebastián Piñera. Pero claro, esa etapa, este momento de violación de derechos humanos es bastante duro para las chilenas y chilenos y sobre todo todas las personas que sufrieron las consecuencias de esta brutal represión policial. Bueno, la represión policial, grandes manifestaciones también, ahí están los ojos, todos estos ojos, todas estas personas que quedan daño ocular, existen personas que tuvieron incluso, quedaron ciegas por esta represión policial, totalmente desmedido, totalmente brutal de las fuerzas policiales en Chile. Y las grandes consignas constituyentes, instituyentes en Chile son como las que más se han repetido estos últimos años desde el estallido, como se le nombró.
no son 30 pesos en 30 años. Esa es una consigna que se fue repitiendo, y claro, tiene que ver con los 30 años de vuelta a la democracia que se profundizó el neoliberalismo. Obviamente uno puede ampliar esos 30 años a 500 años, con el proceso de colonización desde la formación del Estado mismo, del Estado racista, uninacional, extractivista, o la consigna no es sequía, es saqueo también, que tiene que ver con el uso, con el abuso, con el saqueo de nuestros recursos, más que recursos, bienes comunes como el agua, como los distintos territorios, el saqueo desde el Estado, en complicidad del Estado, con grandes grupos económicos, el agua no se vende, bueno, Chile es el único país del mundo que tiene sus fuentes de agua privatizadas hasta el día de hoy, hasta que la dignidad se haga costumbre. La idea de dignidad, por ejemplo, fue muy potente, por algo la plaza ex Plaza Italia se le renombró como Plaza de la Dignidad. Tiene que ver como el chileno y las chilenas nos hemos sentido como totalmente pisoteados, abusados, por ejemplo, por los grandes grupos económicos, en complicidad con el Estado. ¿Cómo recuperar la dignidad y construir un Estado digno y no un Estado subsidiario como hasta el día de hoy nos rige? El Evade como Piñera, también es muy interesante esa idea de Evade, porque claro, Piñera es una persona que históricamente ha sido un evasor, pero evasor de qué? De impuestos, su fortuna la construyó de manera así fraudulenta y evadiendo impuestos. Bueno, el Evade como Piñera es como un juego como ahí, como crítico con respecto a Piñera. No más abusos, por ejemplo, tenéis la sensación de abuso que sentimos los chilenos hasta el día de hoy. El neoliberalismo nace y muere en Chile, este es el lema súper importante también, cómo en Chile se ha construido esta idea de que hay una politización fuerte que se sabe perfectamente que en Chile fue el primer país en el mundo que se instaló este modelo neoliberal y la idea es terminarlo en Chile también. Así como terminó, lo que se busca ahora es terminar con el modelo neoliberal en Chile, como nunca había pasado antes. Otra consigna, no tenemos miedo también. El gobierno de Santa Piñera reprimió, mandó a sus fuerzas armadas, mandó a los carabineros, mandó a hizo toques de queda, pero el miedo no aumentó. Todo lo contrario, la gente salió más a las calles se manifestó mucho más. No estaba en guerra, por ejemplo. Esto fue la reacción represiva del gobierno de Santa Piñera. Fuera milicos también, tiene que ver con esta casta militar chilena que está llena de privilegios. Renuncia a Piñera también, hasta el día de hoy un presidente que realmente no tiene prácticamente apoyo, que sigue haciendo cualquier cosa, no se ha hecho cargo del contexto, como que no entiende en qué país está viviendo, no, está totalmente desconectado del país, totalmente fuera del país. Por una discusión no sexista, también un lema muy importante del movimiento feminista, un billón en tu camino, este es el himno de las tesis. Chile despertó, esa idea de que Chile despertó también ha sido muy importante, que un país que en la década de los 90 no estaba tan movilizado como desde el 2000 adelante, que empezó a movilizarse cada vez más, y finalmente despertó de manera mucho más masiva en el 2019. La marcha más grande de Chile también, finalmente todas empezaron a convocar marchas y la idea de buscar cuál era la marcha más grande de Chile, y cada vez las marchas eran más grandes, más grandes, más grandes, multitudinarias como nunca antes habían sido vistas en Chile, las más grandes marchas. Las principales demandas de los movimientos sociales, esto es muy importante plantear, y esto se tiene que discutir a nivel constitucional, más allá de quienes sean elegidos, candidatas, candidatos, la idea es que esta convención constitucional tenga un diálogo obviamente con la ciudadanía, con los movimientos sociales, que sean finalmente unos voceros solamente, que no escriban la constitución de manera autónoma. Acá los movimientos sociales es muy importante, porque finalmente lo que pasó en Chile responde a las distintas movilizaciones y a los movimientos sociales, el derecho a la naturaleza, transiciones post-extractivistas, por ejemplo, desde el movimiento por el agua y los territorios, el movimiento socioambiental, alternativa, desmercantilizar el agua, gestión comunitaria, soberanía alimentaria, esto viene muy obviamente de los movimientos socioambientales en Chile, los derechos sociales universales, desde educación, salud, vivienda, que tiene aquí en la comunicación, también como un derecho también humano, también, que también se busca, esperamos que se discuta también a nivel constitucional, la descentralización política y fiscal de los territorios, un Estado muy centralista, muy autoritario, necesitamos realmente gobiernos locales que puedan tomar decisiones, que tengan presupuesto, no que todo se dirija desde ministerios nacionales que están totalmente desconectados de lo que pasa en los territorios, un Estado plurinacional también se está planteando obviamente, una descolonización del Estado, se quieren ciertas autonomías territoriales para los pueblos indígenas,
pero una desconexión en general, respecto al pueblo indígena, tiene que cómo estamos entendiendo la economía, la política, la justicia, una despatriarcalización del Estado también, caracterizada en paridad de género, y de manera transversal una educación sexista en todos los ámbitos, también eso es una demanda muy importante del movimiento feminista. Una reforma tributaria también es muy importante, pero una reforma tributaria mucho más en serio también, que deje de lado este Estado subsidiario que no se mete en el nivel económico y que deja a los privados y los grandes grupos económicos que finalmente hagan todo y que permita redistribuir la riqueza, por la alta concentración de riqueza en Chile, que es altísima. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Andrés. Cuánta información y experiencia Hoy, compartida. Bueno, como es un conversatorio, queda abierta a preguntas, consultas, refutaciones, sí, nuevas todo lo que quieran. consultas. eh, Así que bueno, queda abierto ahí para que el público. ¿Mm? Bueno, ya, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, ahora quédate un margen de tiempo para Sí, dialogar. obvio, esa es la idea. Eh, alguna de las preguntas que me hacía, ¿no? Con respecto a A ver, yo voy leyendo las consignas. A ver, si hay consigna. Ahí Lorena escribe. Muchas gracias, Lorena. Eh, Nosotros también tenemos como un proceso también, como una deuda de mucha de lo que planteabas, ¿no? Yo me preguntaba, y hacía algunas anotaciones como estos cambios normativos, jurídicos que presentaba, si va a responder o va a solucionar los problemas de la gente, ¿no? Esto en cuanto a los salud, a la educación, por lo que hemos leído y hemos comprendido desde siempre de Chile, el nivel de educación, o sea, lo caro que es poder educarse ahí en Chile, ¿no? De hecho, vos conocés la diferencia entre estar en Argentina y educarse en Chile, ¿no? O sea, dices, porque Es has muy, vivido. es muy, es muy impresionante. Bueno, yo cuando estaba en Argentina, bueno, yo cuando veía Chile y contaba más o menos cuánto me salía, por ejemplo, un magíster, un doctorado, o que las carreras eran gratuitas, como que en Chile todavía está tan naturalizado todavía el tema del lucro, del pagar por la educación, es gigantesca. Pues en Chile, en Argentina, a pesar de las privatizaciones, siento del menemismo de los 90, mantuvo una educación pública, la sigue manteniendo dentro de todo. En Chile se destruyó la educación pública. En Chile las universidades públicas cobran aproximadamente $500, por ejemplo, por una universidad pública. $600, o sea, cobran muchísimo. Y en Argentina todavía está ese derecho que en Chile no, lamentablemente no existe. En Chile está todo tan privatizado y todo tanto depende del bolsillo, del hogar, de la familia, que acá en Argentina es como, se ve como ahora se ve mucho más cercano por lo que está pasando, pero antes era como, bueno, era como muy raro Argentina para el chileno medio, porque no entendía por qué acá se tenía que pagar, pero allá no, entonces, pero claro, las diferencias son muy grandes. Y no solamente en Argentina, creo que en muchos países en verdad tienen educación pública, y el caso chileno es un caso bastante atípico como a nivel mundial, en general. Sí, sí. Sí. Bueno, escribe Fernando. Dice Fernando, un docente, ¿no? Un cordial saludo. Me gustaría que nos cuente qué desafíos singulares conlleva exponerse en la búsqueda de cambios colectivos. Oh, ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué desafíos singulares conlleva Ah, exponerse en la búsqueda de cambios colectivos? ¿No? Me pregunta Fernando Debe. bueno, me imagino que la pregunta va a tener que ver, bueno, obviamente la represión en Chile es muy fuerte, obviamente Mm. es muy fuerte la represión y ha tenido secuelas, obviamente, personales, familiares, muy grandes. En Chile la represión se ha mantenido. Y claro, este contexto de pandemia, como que se ve que no hay tanta represión, pero en Chile todavía estamos en toque de queda, cuesta mucho la organización en este contexto y con un gobierno que no cede, que no plantea ningún tipo de mirada y tampoco no espera tampoco nada del gobierno de Piñera, pero como están totalmente fuera del contexto de lo que está pasando en Chile. Pero claro, las secuelas son de represión finalmente. Son represión, son de detenciones
totalmente injustificada, desde encarcelamiento puede ser, desde distintas querellas del Estado por destruir el orden público, supuestamente, obviamente, o sea, el, el gobierno de Chile sigue con esa mirada y política represiva y que sigue estigmatizando la movilización. Eso sigue siendo así y va a continuar siendo así. No va a cambiar el gobierno de Sebastián Piñera que tenga un 1% de aprobación, él va a seguir de esa forma. Claro. Dice Fernando, dice, ¿de qué manera los profesionales se involucran en estos desafíos? Porque veíamos el tema del mochilazo y el pingüinazo, los pingüinos, eran jóvenes, ¿no? Ahora Sí, joven. el colectivo de personas que se han manifestado en la lucha se involucra al profesional tanto de la salud como profesionales de la educación, o simplemente Mm. son los de abajo, como siempre decimos en las grandes movilizaciones, ¿no? Bueno, los de abajo son siempre los que como los que imparten, los que se arriesgan al comienzo, bueno, y se han sumado muchísimo. El colegio de profesores, por ejemplo, los funcionarios de salud, por ejemplo, ha sido muy importante a nivel de movilización. Distintos, bueno, los sindicatos, pocos, hay sindicatos obviamente, pero también se han movilizado contra empresas, de medidas contra, obviamente, de reducción de ingresos, de prácticas antisindicales, pero claro, los distintos profesionales, gremios, por ejemplo, se han movilizado también, pero claro, los estudiantes o distintas organizaciones socioambientales, mapuche, distintas organizaciones como de base son las que están llevando a la discusión y la politización en Chile. Pero sí, trabajadores siempre se han sumado a estas movilizaciones y ha aumentado cada vez más esta mira. Y también las universidades están sumadas un poco más, académicos, investigadores, se han ido sumando obviamente con todo lo que está pasando en Chile. Excelente. Tenemos la misma preocupación también. Bueno, si alguien está escribiendo o quiere preguntar o abrir el micrófono, es posible. Al Algalá y todo lo que vamos escuchando de lo que va sucediendo con la mega minería y el extractivismo en Argentina, Mm. ¿no? Hay un drama que nosotros no lo vivimos, pero sí activamos la mega minería en ciertos lugares que están hoy en pie de lucha, como Chubut y Catamarca, son provincias argentinas. Lo más probable es que se queden sin los recursos, o sea, los pocos recursos naturales, el agua que tienen para poder vivir, está en peligro. Es una forma también de politización como la que tiene Chile, ¿no? Y eso es lo que está en juego y como están militarizados en ciertos lugares ahí en Catamarca, como Chubut, y está en pleno confrontación con las políticas estatales, ¿no? Entonces, por un lado sí queremos megaminería, por otro lado no queremos megaminería. Entonces pone al pueblo en una disputa, ¿no? En discusiones que son vitales para las comunidades. Eh, yo creo que compartimos ahora más con esta lucha de megaminería, compartimos la realidad, ¿no? Esto de la privatización del agua, y no solamente eso, sino el tema de la contaminación, Andrés, ¿no? Ustedes esos riesgos también lo tienen, pero la contaminación, Sí, muchos riesgos, ¿no? sí, bueno, la minería, bueno, Chile es un país minero históricamente, bueno, Argentina desde hace vaya bastantes años, San Juan, por ejemplo, distintas regiones, están apostando por esta idea de minería y bueno, se plantea como sustentable, ¿no? En verdad, la gran minería, minera a cielo abierto, bueno, Argentina insiste mucho investigador, incluso más que Chile, sobre conflictos socioambientales mineros, desde Horacio Machado, Maristeles Vampa. Yo siento que en Argentina existe mucho más rica la discusión como intelectual, política. Yo admiro mucho a Argentina también por eso y siento que espero que Chile, que los intelectuales, los académicos también se sumen también a esta crítica al extractivismo. Pero claro, el tema de la minería es muy cercano y bueno, Bolivia también, tenemos a Bolivia, Perú también, que son afectados por esta mega minería que nos dicen que nos dan empleo, pero realmente el empleo es muy poco, el que a la minería es muy poco. Dicen que dan como impuestos. En Chile prácticamente las mineras no pagan impuestos. Chile tiene el royalty minero más bajo del mundo. Perú, por ejemplo, que es un país más o menos similar a Chile, tiene un impuesto mucho más alto. Pero Chile, las grandes mineras no pagan impuestos, aparte de la contaminación, aparte del uso del agua, de dividir comunidades, también pasa con las grandes mineras también. Tenían dividiendo comunidades, algunas le ofrecen de trabajo, les pueden ofrecer o colegios, finalmente, este día, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, que es una forma de seguir profundizando el extractivismo
donde, claro, la empresa hace un colegio o hace no sé, un centro deportivo, pero el agua es mucho más importante que cualquier otra cosa, finalmente. Pero yo siento que Argentina y Chile comparten mucho los conflictos socioambientales mineros. Claro, Argentina tiene también el conflicto socioambiental de la soja, por ejemplo, de monocultivo que está ampliamente en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Bueno, en Chile existe el monocultivo de la palta, por ejemplo, el aguacate, como se le dice en otros países, que ha saqueado el agua en Chile, el monocultivo de eucaliptus, también de pino en la zona mapuche o Almapu, que se chupa todo el agua, porque los pinos y el eucaliptus son árboles que crecen muy rápido y se chupan mucho el agua, entonces son árboles que son para extractivismo, no son árboles, no, y aparte destruyen bosques, destruyen... Es un desastre, en verdad, a nivel socioambiental lo que está pasando en Chile, y en Argentina no es muy distinto la situación. Sí. Sí, eh, Andrés, yo te seguía en tus cuadros ahí, ¿no? A mí me pareció este octubre que remarcabas del 2019, todo este impacto regional que tuvo, que se ha movilizado todo Chile, ¿no? Y que fue producto de lo que vos decías, las desigualdades sociales. El rol de los estudiantes, como estamos en la universidad, ¿no? Hay muchos estudiantes, yo vi poco por la realidad, mirando lo socioambiental, ¿no? Con respecto a los extractivismos, ¿no? No solamente mineros, sino sobre todo en algunos lugares, los temas que nosotros trabajamos en la universidad, o los temas no están, no es como una materia o un punto de encuentro en la formación. No, es una preocupación también por parte de nosotros, ¿no? Como docente o estudiante o en formación, o personas que estén involucradas con lo socioambiental, y hoy es muy importante tener en cuenta que sea una materia. De hecho, nosotros como Argentina, como hemos charlado, esta ley de educación ambiental que estaba ahí para aprobarse, cómo ingresa ahora nuevamente en las políticas educativas, ¿no? Eso creo. Mm. Ahora, el desafío sería lo que ustedes han logrado, ¿no? Que se instale como, yo te notaba, el rol de los estudiantes anti-extractivista, anti-monocultivo, ¿no? Eso todavía me parece que todavía es un camino que quizás sea para Latinoamérica todavía, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu mirada regional, Chile, Bolivia, Ecuador, ¿no? Que ahora está teniendo varios de estos problemas, ¿no? Con respecto al rol de los estudiantes, como en América Latina. Sí, 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 no, sobre todo por la formación, ¿no? La formación, sí, sí, sí. Lo socioambiental, ¿cómo está lo socioambiental como formación, te refieres? Claro, porque el rol de los estudiantes anticolonial, anti-extractivista que han tenido ustedes, que fue muy fuerte, fue Sí. marcado eso, ¿no? Yo lo fui leyendo, compartiendo también algunos videos, escuchando de lo que ustedes estaban haciendo, pero se trabajó dentro de las instituciones educativas, o cómo han hecho ese trabajo de toma de conciencia, ¿no? A partir del año del 2013, 2019, bueno, ahora con las constituyentes, con las revueltas sociales permanentes que están teniendo, ¿no? Acá Sí, todavía bueno. estamos en eso, ¿no? O sea, pero no por las revueltas, sino por los espacios de formación, ¿no? La lucha de formación en eso, de discusión de formación, ¿no? Bueno, sí, bueno, los estudiantes finalmente han sido como dando cátedras como de hacer política como a los adultos. Eso mejor escriben algo al respecto. Por ejemplo, las tomas, por ejemplo, de los estudiantes de secundario del 2006, fue bastante emblemático cómo se tomaron, y no solamente se tomaron los espacios, también hicieron mucho trabajo también político, discusión, asamblea. El asambleísmo estudiantil en Chile es muy, muy fuerte a nivel secundario. El ACE, por ejemplo, que yo la nombro ahí, que esta asamblea de coordinadores de estudiantes secundarios que se forma en 2001 ha sido muy, muy importante en cuanto a crítica, porque tiene una mirada que hace converger como el anarquismo, el ecologismo, el anticolonialismo, anticapitalismo, y tiene una forma muy asamblearia y muy horizontal de hacer política. Entonces, claro, eso ha sido, claro, para la derecha obviamente un escándalo, es como que fueran un nuevo enemigo que se ha constituido en Chile para la derecha, pero ya en distintas leyes, por ejemplo, también han reprimido, ya han expulsado muchos estudiantes también, el centro de estudiantes. Hay una respuesta también institucional que ha sido muy fuerte también, y también de estigmatización de los estudiantes también, no, que los estudiantes tienen que solamente estudiar, tienen que sacar la carrera, tienen que
esta mirada como tan funcional del estudiantil, pero el movimiento estudiantil en Chile, y también universitario, hay mucha discusión con respecto a aquí también tomas, huelgas, paros, por ejemplo. Bueno, en Argentina también hay bastante de eso con cuanto a movilización, pero el carácter, a mí me llama más la atención, más que el universitario, el secundario. Diciendo que el secundario siento que es mucho más asambleario que el universitario incluso. Es mucho más horizontal, es más crítico, no le tiene miedo a nada. Eso es muy interesante, porque realmente lo que pasó en el 2019 responde a la práctica y a la movilización de los estudiantes en el metro, que eran todos secundarios, todos venían con sus uniformes y pararon el metro, y parar el metro en Santiago es parar la ciudad. Entonces yo siento que, claro, a nivel institucional, a nivel formativo, la verdad que no es mucho en verdad lo que uno puede dar como ejemplo de Chile, en verdad, como que han sido leyes tras leyes hay leyes de formación ciudadana, educación ambiental, pero en Chile el centro, por ejemplo, a nivel como secundario, está en pruebas estandarizadas, por ejemplo, que lo único que hacen es reducir la educación a ciertas pruebas de matemática, lenguaje, y eso sería reducir el currículum a dos cosas solamente. El pensamiento crítico a nivel curricular en Chile no existe, pero son los estudiantes los que han impulsado ese pensamiento crítico, más allá de las materias, más allá de los currículos, en verdad, que finalmente para los estudiantes no tiene ningún sentido, no movilizan, no construyen. Por eso estamos expectantes que esta nueva constitución lo que pueda salir, poner educacional, una nueva reforma curricular, por ejemplo, no se imagina, nuevas materias, nuevos énfasis, por ejemplo, de cómo estamos entendiendo la educación, con un enfoque feminista, un enfoque de género ecologista, un enfoque crítico, que en Chile no existe institucional, pero claro, son los movimientos estudiantiles los que la llevan, pero la llevan por fuera de la institucionalidad. No es que se sumen a una institucionalidad que en Chile no existe. En Chile es más que es mercantilización de la educación y estandarización de la educación. Eso es Chile. Sí. Perdón, ¿puedo intervenir? Sí. Dale, Paz. Bien, yo justamente comentaba por privado con Jorge que me llamó mucho la atención que vos nombrás mucho al movimiento estudiantil del secundario. Entonces yo pensaba en los adultos que abren estos espacios, quizás hasta clandestinos, entre comillas, para que el estudiante de secundario también pueda pensar estas problemáticas. Porque en algún lado el chico de secundario se pone a pensar no solamente de lo que ve, también lo ha conversado con alguien. Entonces, quizá, no sé, desconozco la situación en Chile, algún docente o algún adulto que esté posibilitando estos espacios críticos de reflexión, que lleve después a la acción, porque, a ver, si el adulto que viene de la década del 60, del 70, del 80, silenciado o con miedo, de algún modo está empezando a hablar a través de las nuevas generaciones, que no tienen ese miedo, ¿no es cierto? Del no te metas, como dicen acá en Argentina. Quizá estas nuevas generaciones están siendo la voz portadora de aquellas que todavía no pueden hablar, pero que posibilitan los espacios de reflexión. Yo en Argentina trabajo en secundario y ya para el primer año del secundario, 13 años, estamos pensando atravesar a varios espacios curriculares problemáticas ambientales y debatirlas desde la ética crítica. En primer año, 13 años, no sé, espacios que posibiliten desde lo formal o desde lo informal o no formal, pensamientos críticos que movilicen de un día para el otro. No es, tienen 30 años, no 30 pesos. Es decir, que esto se pueda dar en mayo es un gran logro a como se dé, pero que no se pare con esto de mayo, que pueda seguir teniendo espacios de apertura en el patio de una casa, no sé, en el parque a cielo abierto, que no haya aglomerado de personas según las restricciones de COVID, digo, que se pueda seguir generando y gestando un pensamiento crítico sobre estas problemáticas. Yo recuerdo en el año 2000, 2001, en Catamarca, el tema de la extracción de la minería. Tenía mucho nombre la minera Lumbrera, que le daba trabajo a muchísimas familias de toda la provincia de Catamarca y tenía como estas políticas sociales, generar escuelas y generar un porcentaje porque no pagaban impuestos,
un porcentaje de sus ganancias a la educación, ¿sí? O a cualquier otra obra deportiva, lo que fuera, cultural. Después de un tiempo, el río Santa María, que rodeaba la minera lumbrera, empezó a mostrar índice de contaminación muy alta, y los animales y las plantas se morían, dejaban de crecer. La gente que vivía del cultivo y de los animales vio su economía muy atravesada por esta problemática, que en realidad los mismos trabajadores de la minera, 10, 15 años después, capacitándose en otros nuevos rubros laborales, porque la minera se había agotado y se iba del país, eran capitales canadienses. Y hoy en día esa gente, digamos, quedó toda una población con una contaminación. Yo no vivo más en Catamarca ni en Tucumán, entonces pienso, ¿qué será de esas nuevas generaciones? ¿Se preguntarán estas cosas? Ojalá que sí, ojalá que haya profes o adultos, no importa, que posibiliten espacio de reflexión y que sean los jóvenes los que puedan ser portadores de estas problemáticas, porque es necesario que quien hoy no se anime o no pueda hablar, lo pueda hacer a través de otro. Y me parece que estos espacios de reflexión crítica tienen que empezar a dar sus primeros signos. Lo de los secundarios lo aplaudo, digo, lo aplaudo desde lo que conozco de lo que vos contás, ¿no es cierto? Pero me parece que los espacios críticos son fundamentales para que la sociedad siga problematizándose y avanzando desde esto. El lugar de los filósofos, el lugar de los sociólogos, antropólogos, es fundamental para acompañar a los pibes y a las pibas de 13, de 12, de 11, que empiezan a pensar de otra manera. Nada, un aporte. Sí, de acuerdo con María Paz, ¿cierto? María Paz. Sí, sí, de acuerdo. La idea no es como que los estudiantes, esperemos que los estudiantes hagan todo el trabajo político, pero claro, con los adultos es fundamental. Y en Chile, bueno, la politización, por ejemplo, el colegio de profesores, por ejemplo, en Chile, fue, bueno, un poco posterior, yo creo que los estudiantes, pero en fuertes movilizaciones también el colegio de profesores en Chile. Es la crítica al sistema neoliberal, la crítica, por ejemplo, a las pruebas estandarizadas en Chile, que finalmente agobian a los docentes, una ley de carrera docente también que trató que se impuso en Chile también, ha sido muy crítico el colegio de profesores. En este proceso de revuelta también ha tenido una importancia fundamental el colegio de profesores, y obviamente hay un diálogo con profesores y estudiantes, de cómo en conjunto planteamos miradas críticas y cómo transformamos también el aula también, pues la idea es que no se quede solamente fuera de la escuela, fuera del aula, sino dentro del aula. Eso es muy importante también, porque la crítica sea dentro y fuera del aula. Pero sí, yo creo que los adultos son fundamentales también en el acompañamiento y el diálogo intergeneracional. No solamente son estudiantes solos, también hay un diálogo también intergeneracional de estudiantes con otras organizaciones y otros movimientos también. También sí, es fundamental. La idea no es como que los estudiantes no hagan todo el trabajo y sea lo único que se exponga, la idea es que todos trabajemos en conjunto, y académicos, investigadores también comprometidos, también ahora hay mucho más investigador, mucho más intelectual, mucho más comprometido que antes. Antes le di a investigador experto, el especialista, por ejemplo, este investigador más que solamente escribe papers y se dedica como a su círculo pequeño de grupo de académicos. Bueno, ahora hay una mayor politización y se ve por los temas. Yo espero mucho que con este proceso constituyente pase lo que pase en Ecuador, en Bolivia, donde generó que mucho más intelectual, investigador, aparecieron mucho más figuras, mucho más miras críticas que trascienden las universidades, porque tienen que ver con una crítica a la sociedad y que no se queda solamente con esta mirada profesionalizante que pueden tener las ciencias sociales, la sociología, la educación, la antropología. La idea es que hay una apertura también ahí con respecto a expectativas con que se politice todo, que es lo que queremos, que todo esté politizado en el amplio sentido de la palabra. Sí. Y pensar que es el aula, ¿no? Como profesores. Sí, de acuerdo. Excelente, Andrés. Bueno, Andrés, acá tenés historiadores, ecónomos, tenés estudiantes de la carrera de biología, geografía, letras, de la carrera de economía social. Bueno, muchos se han ido, han quedado algunos, así que una de las cosas, si no hay otras preguntas que quieran hacer por privado, si no,
seguimos charlando por lo menos hasta 9:30, 10 minutitos más para cerrar. Me llamó la atención, siguiendo la lógica de reflexión, esta mirada con respecto al feminismo que tiene, el ecofeminismo que tiene Chile, que me parece algo combativo e importante, y sobre todo porque son luchadoras de la agricultura, de los territorios más campesinos, mujeres, ¿no? Que tienen esta mirada de conocer el extractivismo y el avance del materialismo, del imperio, y por otro lado, esos feminismos como territoriales, y por otro lado tenemos el feminismo también, una mirada más politizada de la ciudad, ¿no? Y cómo han logrado poder encontrarse y dialogar junto a ese feminismo que acá en Argentina a veces hay como un amor y odio, ¿no? Yo no soy esta ultra feminista pro aborto o a favor del aborto, ¿no? Han logrado ese diálogo, por lo que yo puedo ver en la representación del constituyente, donde están muchas de son candidatas y tienen la voz como Camila, como Francisca, son representativas y la verdad que eso me ha llamado mucho la atención. No podemos no podemos visibilizar todavía en esa representación nosotros ni siquiera en el Congreso de la Nación, ni en diputados, por ejemplo, ni en grandes manifestaciones, ¿no? Vemos muchas luchas, pero más de lo liberal y lo político, y no tanto así como en defensa del territorio. Sí, también hay, ¿no? Hay muchos, conocemos muchas mujeres en defensa, pero no tienen mucha visibilidad o prensa, ¿no? A diferencia de Chile que podemos nosotros observar desde este territorio. Sí, la convergencia del movimiento socioambiental en Chile, por ejemplo, con la coordinadora feminista 8M, bueno, la Francisca Fernández de Droguet es una de las personas que como que articula desde lugares distintos y una convergencia, pues, como la crítica al patriarcado tiene que ver con la crítica al extractivismo. Y está la Camila Zárate y Marcela Mella, y hay muchas candidatas constituyentes, bueno, que articulan mucho la crítica al extractivismo con el patriarcado, y eso es muy interesante lo que está pasando en Chile. Siento que hay mucha convergencia entre ambos. El feminismo en Chile se ha politizado mucho, siento al respecto, y también está mucho vínculo también con el movimiento mapuche también. Está el movimiento mapuche, movimiento feminista, movimiento socioambiental y movimiento migrante, por ejemplo. Ahora con la nueva ley de migración, por ejemplo, muchas candidatas feministas, entre San Francisca y otras también. Hay una candidata que se llama Catalina Boch, por ejemplo, que es una candidata migrante a la nueva constitución, que ella también es feminista, entonces, y también hace una crítica también al extractivismo. Entonces, claro, hay mucha convergencia de estas candidatas, que es muy interesante. Yo creo que quizás lo más interesante estas relaciones que se están dando en Chile, pues de cómo los movimientos están convergiendo. Bueno, y en estudiantil también es transversal, para la crítica desde el feminismo, también la crítica al extractivismo. Pero sí, es muy interesante lo que está pasando en Chile, esa convergencia entre movimientos y entre miradas que puede generar algo distinto. Sí, y no solamente el feminismo por acá, el movimiento ecologista por allá. No, la idea es que hay una convergencia porque hay una politización más grande en Chile. Y siento que eso responde a la politización. Cuando hay convergencia, hay mayor politización. Pues no es cada uno tiene su tema y lo defiende, no, acá es un tema como de político, de transformar el país en general. Entonces yo creo muy interesante lo que está pasando en Chile y ojalá que, bueno, que varias de ellas salgan, y si no salen van a seguir en la misma, van a seguir en la lucha, van a seguir con los cabildos, con la asamblea, van a seguir presionando esta nueva convención constitucional para que se declaren desde los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua, de distinta soberanía alimentaria, por ejemplo, sí, pero el ecofeminismo, los feminismos territoriales, está muy presente en Chile y siento que hay un rol muy importante del movimiento por el agua y los territorios. Siento que en Chile ha cumplido un rol súper importante de convergencia con otros movimientos. Siento que ese movimiento ha sido súper importante. Sí. Muchas gracias, Andrés. Sí, cómo romper esa dicotomía es el desafío para muchos, ¿no? Esto de lo rural y lo urbano, que cuesta un montón, ¿no? Vivo en la ciudad, pero no, estoy fuera, estoy en el campo, porque en realidad vivimos todos en la misma tierra, ¿no? Entonces el cuidado, la mirada es muy distinta, ¿no? En estos aportes que fuiste dando. Y bueno, desde acá algo hemos leído de lo que va pasando en Chile, también en la Argentina. Bueno, y ojalá que este proceso
constituyente le traiga buenos deseos y también romper algunos esquemas no liberales que yo cuando te escuchaba no desconocía la parte histórica de lo que has comentado en la presentación, y la verdad que Carlos Saúl Menem decía, Menem lo hizo, ¿no? Miraba y era Menem, ¿no? Pero bueno, después hubo todo un proceso en Argentina también, ¿no? Eso me parece como un punto importante ahí, hay un abrazo ahí de países, ¿no? Pero ojalá que ese proceso que vayan haciendo, que no es fácil, ¿no? Y yo cuando te escuchaba y hablaba de los jóvenes, la clase media y de la situación de los planteos, me acuerdo que hace poquito Piñera dijo que era de clase media, ¿no? Que era un buen hombre, y sin embargo uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, ¿no? Es impresentable realmente. Bueno, Lorena, ¿estás ahí? ¿Que en línea querés comentar? La verdad que me encantó escucharlo, Andrés. Me pareció súper interesante. Yo desde mi lugar, digamos, desde la economía, nosotros aquí a lo lejos quizás veíamos a Chile o se lo mostraba, digamos, como uno de los ejemplos a seguir en el cono sur, ¿no? En cuanto a políticas macroeconómicas. Y bueno, y a partir del 2019, con todos los sucesos, como que nos fuimos enterando de la letra chica de ese modelo, ¿no? Y a nosotros los argentinos, que a veces somos tan complejos, nos cuesta entender, por ejemplo, si bien tuvimos con la aplicación de políticas del consenso de Washington en la década menemista, esos experimentos de sistema de reparto con los sistemas de capitalización que acá se llamaban AFJP, que básicamente jugaban a la timba con el aporte de los trabajadores, digamos, bueno, eso por suerte se erradicó, pero cuesta pensar, ¿no? En un estado netamente privado, con tus aportes, con la salud, con la educación, cosas que por ahí nosotros a veces no tomamos real dimensión de lo que significa en nuestra vida cotidiana tener una educación pública gratuita, que tengamos ciertas prestaciones sociales, el hecho de que exista organización sindical con todas las falencias que podamos verle nosotros desde este lado de la cordillera. Y bueno, simplemente les deseo lo mejor, que la constituyente que se haga también pueda visibilizar ese tipo de cuestiones. Y seguramente otra cosa que está faltando, porque ustedes son tan, pero tan abiertos, yo veía los autos chilenos hace algunos años atrás, y todos eran multinacionales, Kia, Hyundai, autos de otro planeta que evidentemente eran accesibles para cierto sector, lo cual yo digo, deben tener una carga impositiva muy baja y eso también debe obedecer a un Estado muy pequeño y seguramente impacta en lo que es el establecimiento de políticas públicas, ¿no? En cuanto a salud, seguridad social y educación. Así que bueno, ojalá eso se visibilice también, ¿no? En la próxima constitución. Eso nada más. Sí, sí, concuerdo, le leí el modelo chileno, yo cuando fui a Argentina me acuerdo, me llama el modelo chileno, que tan exitoso, y que era como un ejemplo como para el resto de Latinoamérica. Bueno, Chile se vendió así también, pues, como el modelo económico, como más avanzado de América Latina, el país modelo, y bueno, desde el 2011 para adelante como empezó como siento que la imagen de Chile empezó a cambiar, que bueno que pasó eso finalmente, pues claro. Empezó, bueno, ¿qué pasó con Chile? No era tan bueno como nos comentaban. Claro, porque Chile escondía todo este endeudamiento privado de los hogares para costear la educación, los alimentos, la salud, el transporte, el tema de los autos, por ejemplo. Claro, mucha gente, claro, tampoco no son ni privilegiados, pero se compran autos por muchas cuotas. Entonces terminan pagando 5 veces lo que vale el auto. Y uno ve incluso barrios populares con autos caros y dice, bueno, ¿cómo compraron ese auto con cuotas? Si el crédito en Chile ha sostenido la sociedad estos últimos 30 años, entonces solo que hay un momento que ya explota la situación de las personas, no pueden pagar lo que deben. Entonces yo creo que eso pasó en Chile, ya la gente no podía pagar lo que debía. Era tanta deuda, tanta cuota, tanto crédito que ya no dio para más, con sueldos bajos. Chile tiene sueldos bastante bajos, entonces un sueldo mínimo bajo. Y claro, finalmente explotó esta como burbuja, esta como idea de que Chile estaba bien, pero tenía un trasfondo que era mucho endeudamiento y mucha bancarización
de la sociedad y se naturalizó. O sea, los chilenos ya y las chilenas como que no tienen por qué estar pagando todo. Están esperando que el Estado cubra algo en educación, que haya un derecho a educación, en salud, que no dependa del bolsillo de cada uno. Eso es lo que se quiere, y que haya un Estado garante, un Estado solidario y como mínimo. Así, porque siento que, claro, que Chile ya no da para más con el tema del endeudamiento. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Te dejamos descansar. También nosotros vamos a descansar, los estudiantes. Muchas gracias, Paz, Lorena, Susana, bueno, Alberto. Estuvo mucha gente, se tuvo que ir a preparar la cena. Bueno, Andrés, seguimos en contacto, de verdad, muy agradecido. Bueno, escribió Janet, que Janet se ofreció también para brindarnos una mirada. Ella su tesis la hizo en Ecuador, pero vive en Brasil, así que estuvo participando con nosotros, escribiendo. Posiblemente ella sea la otra candidata que nos visitará en la universidad y nos brindará un poco la mirada de Ecuador, que bueno, estamos de Ecuador y Colombia, que estamos al tanto de lo que va pasando ahí como grupo de estudio. Y bueno, desde ya agradecido por tu presencia y tu diálogo entre nosotros, Andrés. Gracias, Susana, gracias, Paz, Lorena, a todos los estudiantes que nos han ido. Excelente, excelente el conversatorio, excelente la propuesta, muy interesante. Yo tampoco no sabía tantas cosas, pero por los medios de comunicación sí nos habíamos enterado de toda esta protesta a nivel estudiantil, todo eso. Y yo veo la otra parte, Jorge, como te digo, que a los chicos que están presentes, a nuestros estudiantes, de darle mucho valor a nuestra educación acá en la Argentina, que la educación, ¿no es cierto?, es gratuita, ¿no es cierto?, y eso es algo muy inclusiva también, así que eso es muy importante de valorar la educación pública que tenemos y bueno, y justamente en esta época de pandemia, como docente y como estudiante estamos haciendo todo lo posible de seguir avanzando en la educación y seguir estudiando desde la virtualidad. Agradezco a mis estudiantes que permanecieron en el conversatorio y gracias por el aporte de Hogan. Excelente la exposición y gracias, Jorge, por la propuesta y por la invitación. Gracias también a los profes que también están presentes. Muchas gracias. Bueno, Andrés, te despediste, así cerramos todo y vamos a cenar. Mirá. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante contar Chile es como un caso, pero un caso positivo. Pues claro, contar como lo malo de Chile, claro, da mucho más ganas de presentar al país cuando está pasando cosas positivas como lo que ha pasado en Chile con esta politización y esta nueva constitución que nos tiene muy expectantes, no confiados obviamente, pero muy expectantes, y sabemos que es una oportunidad histórica de hacer un país distinto. Así que muchas gracias por la invitación, para poder contarle un poco cómo lo veo, cómo lo miro y cómo se está viviendo acá. Muchas gracias. Bueno, despedimos. Muchas gracias, Andrea, a descansar. Pues estás invitado cuando venga Janet a compartir. Sí, obvio, seguro voy a estar. Sí, muy interesante, obvio. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Buen descanso. Chao. Ok, igual. Chao. Chao, chicos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, Jorge, nos vemos. Gracias. Cuídense. Hasta luego, gracias. Hasta luego.